Ok, tenemos entonces ahí, no, aquí abajo ya no me entra, bueno, ya vamos a hacer un problema de diseñar una fuente de voltaje no regulada. Recuerden, no regulada significa que tenemos un nivel DC, pero con un rizado. O sea, básicamente sería esto de aquí. Aquí tenemos, esto es en el tiempo, este es el voltaje en RL, que es este de aquí. Este es el voltaje en RL, ¿sí? Lo que tendremos aquí es 9 voltios, 9 voltios, y aquí alrededor, vamos a tener que esto me llega, nos piden más o menos 0,5, o sea, 9.5 voltios y baja hasta 8.5 voltios. Ahí se me repite, ese es el rizado, ¿correcto? Claro, está mal dibujado, pero ese es el rizado, ¿sí? Entonces, eso queremos. 9 voltios y que suba hasta 9.5 y que baje 8,5. Eso significa 9 voltios más menos 0,5 voltios, ¿correcto? Entonces, ¿cuánto vale el voltaje pico? El voltaje pico va a valer 9,5 voltios. Aquí. Este es el rizado, esta es la salida. ¿Cuánto va a valer el voltaje mínimo? Va a valer 8,5 voltios. Por favor, si algún alumno se confunde o se pierde, interrumpa la clase con toda confianza, por favor, ¿sí? Interrumpa la clase con toda confianza. ¿Ok? Ahí tenemos, ¿sí? 8,5 voltios, ya estamos bien. Ahora sí, entonces, ¿cuánto vale este voltaje de rizado pico a pico? ¿Cuánto vale? Vale 1 voltio. ¿Sí se dan cuenta? Porque estamos entre 9,5 y 8,5. Es un voltio de rizado pico a pico. Para encontrar el voltaje de rizado RMS, ¿qué hacemos? Cogemos el voltaje de rizado pico a pico y lo dividimos para raíz de 2, ¿correcto? Entonces me queda, perdón, me queda, no, estoy mal ahí, recuerden que es onda triangular, me queda voltaje de rizado pico a pico para 2 raíz de 3, eso es. Recuerden la fórmula que les puse el día lunes. Para 2 raíz de 3, ¿por qué? Porque es una onda media triangular, no es una onda seno para que sea para raíz de 2. Esto es la fórmula de una onda triangular. Si se la ve más o menos ahí triangular, pero no es una onda seno, correcto. Entonces, esto me queda que es 0,3 voltios. Ese es el voltaje de rizado RMS. ¿Por qué motivo es importante? Para encontrar la pregunta D. La pregunta D dice que el porcentaje de rizado, ¿qué es igual? Es igual al voltaje de rizado RMS sobre el voltaje DC. DC multiplicado por 100%, claro. ¿Cuánto es el porcentaje de rizado? Es 0,3 para 9 por 100. ¿Cuánto es eso? A mí me sale 3,2. 3,2%. Ese es el porcentaje de rizado o factor de rizado. 3,2%, ¿correcto? Vamos a la pregunta de la relación de vueltas. Ojo, estamos aquí. Vamos a irnos de aquí para atrás, ¿correcto? Ya. O mejor dicho, vamos mejor de la izquierda para la derecha mejor. Así es mejor, sí. Ok.
¿Cuánto es el voltaje del primario? Voltaje del primario. Voltaje del primario, pico. ¿A qué es igual? Voltaje del primario, pico, ¿a qué es igual? A 120 voltios RMS por raíz de 2. Eso sale más o menos 170 voltios, ¿correcto? Pico, pico. ¿Cuánto es el voltaje del secundario pico? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Miren, aquí tenemos que el voltaje máximo es voltaje máximo más, recuerden lo que les dije el día lunes. En el puente de diodos, la señal, cuando es positiva, más y menos, sigue este camino. Y de aquí se me regresa y llega para acá, ¿correcto? Cuando es la señal negativa, que es menos, caramba, esto ya no vale, que es menos y más, sigue este camino de aquí. Alimenta y se regresa por acá. ¿Qué vemos ahí? Que en cada semionda la señal pasa por 2 diodos. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que el voltaje del secundario pico, yéndome de aquí de atrás para adelante, o de adelante para atrás, como sea, sí, adelante para atrás, aquí tenemos 9,5, que es el voltaje máximo, el voltaje pico, perdón, sí, es el voltaje pico. Aquí lo definimos. Y hay que sumarle 2 caídas de diodos, son diodos de silicio, recuerden, es 0,7 cada diodo, por 2 es 1,4, o sea, le pongo aquí, más 2 voltajes de diodo. Eso es igual, acá sería, eso es igual a 9,5 más 1,4. ¿Cuánto da eso de ahí? Da 10,9 voltios. ¿Sí? Pico también, claro, voltios pico. Entonces, ¿qué tenemos ahí? La relación de vueltas, N a 1 es igual a voltaje del primario pico sobre voltaje del secundario pico. Voltaje primario pico 170 voltios, voltaje secundario pico 10,9. Ustedes dividen y les queda 15,6. Esa es la relación de vueltas, 15,6. O sea, ya hemos encontrado porcentaje de rizado, encontramos relación de vueltas. Sigamos adelante. ¿Ok? La corriente máxima que van a soportar los diodos. En esta parte voy a permitirme explicarles algo. ¿Sí? Bueno, esto aquí lo podemos borrar, ¿no? ¿Verdad? Esto aquí se puede borrar ya. Por favor, presten atención. Yo el día lunes les dije que este es un rectificador de onda completa. O sea, la semionda positiva pasó de película. La negativa la hicimos positiva, ¿correcto? Y seguimos ahí, ¿sí? Esto de aquí es en el tiempo. Esto es voltios. ¿Qué dijimos el día lunes? Dijimos que lo que está con rojo es la salida por el condensador, ¿no es verdad? Aquí es la carga y aquí es la descarga. Y aquí está, este es el voltaje pico y este es el voltaje mínimo. Eso dijimos el día martes, el día lunes, ¿ok? Y esto aquí sigue para acá largo, ¿sí?
¿Estamos de acuerdo? Ok. ¿Qué pasa ahí? Presten atención, por favor. Voy a hacer un dibujo exagerado, aquí abajo. Dos dibujos exagerados. Un dibujo va a ser así. No importa, tiempo y voltaje. Aquí voy a ponerle esto. Sigamos, no, una más hace falta aquí. Una más hace falta. Ok, el tiempo. Voy a hacer aquí la pregunta. Ahí estamos, voltaje pico y voltaje mínimo. ¿En qué se me diferencia este dibujo de este de acá? ¿En qué se me diferencia? 1, 2 y 3. ¿En qué se me diferencia? Por favor, quiero que me respondan. ¿En qué se me diferencian los dos dibujos? Hay una menor diferencia entre el voltaje pico y el voltaje mínimo. O sea, el valor del rizado, este de aquí, este rizado, aquí es más pequeño. Ya. Préstenme atención en lo que les voy a explicar, por favor, préstenme atención en lo que les voy a explicar. Dijimos que en esta parte de aquí, en esta parte, de aquí a acá, ¿qué ocurría en ese tiempo? En ese tiempo tenemos esto. Aquí está el secundario. Asumamos, no importa que sea va a pasar por un diodo, el capacitor, la carga, bueno, la carga con un RL, y de aquí, de la Tierra, viene otro diodo, y aquí cerramos el circuito, ¿sí ven? O sea, la corriente que está más o menos ahí, viene por aquí, me carga el capacitor, alimenta la carga y se me regresa por acá. ¿Estamos de acuerdo? He tomado nomás un camino para que ustedes vean. Entonces, ¿qué ocurre en este periodo de aquí? Que la alimentación, los 120 voltios están alimentando a los diodos. Los 120 voltios están cargando al capacitor y alimentan a la carga. ¿Sí? ¿Qué ocurre? Esto de aquí ocurre aquí, en este periodo de aquí, ¿correcto? ¿Qué ocurre en la siguiente parte, de aquí a acá? ¿Qué ocurre? No. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre de aquí a acá? ¿Qué ocurre ahí? Descarga el capacitor, profe. O sea, ya el secundario queda afuera. Entonces, quien alimenta a la carga es el capacitor. ¿Están de acuerdo? O sea, esta parte de aquí es acá. ¿Qué ocurre ahí? Que ahora este voltaje guardado en el capacitor es el que me alimenta a la carga. Por ese motivo, esto es una exponencial decreciente. ¿Por qué? Porque el condensador está entregando su carga a RL. Entonces, el condensador no es una fuente de voltaje que tiene reservorio, no que lo que tiene el condensador le está entregando la carga. Y al entregarle la carga, comienza a descargarse. Por eso es el rizado. ¿Quién no comprendió, por favor? Haga la pregunta correspondiente.
¿Quién se confundió? Escucho. Profe, yo tengo una pregunta. Claro. Entonces, mientras más pequeña sea esa diferencia entre voltaje pico y voltaje mínimo, ¿se va a tener mayor eficiencia en el circuito o no? Correcto. Va a ser mejor. Pero hay un gravísimo problema. La pregunta A. Ustedes saben por la materia previa o por física, ¿a qué es igual corriente? La definición de corriente. Si me la pueden decir, por favor. Tienen ustedes que saberla. Es dQ a dt. Eso es corriente. O sea, que dQ es igual a la corriente por dt. ¿Eso qué me está diciendo? Bueno, podemos verla así o verla también aquí. Si yo quiero cargar, miren bien, yo quiero reponer la carga que entregó el capacitor a RL. Quiero reponer la energía que el capacitor entregó a RL. Mientras más chiquito es el rizado, sí, el voltaje va a ser mucho mejor. Pero ¿qué ocurre ahí? Que yo debo de entregar una gran corriente porque el tiempo es pequeñito. Si ven ustedes aquí, si yo esto aquí lo hago más angosto, el tiempo es más chiquito. O sea, comparen este tiempo. Comparen el tiempo de aquí a acá y comparen el tiempo de aquí a acá. ¿Sí se dan cuenta? Entonces yo quiero, está bien, esto de aquí está perfecto porque tengo un menos rizado, una fuente más eficiente. Pero ¿cuál es el precio? Yo tengo que meter la misma carga si tengo un rizado bien grande o un rizado pequeño. Pero tengo que meter la misma carga en un tiempo más grande o también en un tiempo más pequeñito. ¿Qué es lo que debo yo de modificar para obtener la misma transferencia de carga? Es la corriente. Entonces, en este caso, la corriente que está entregando en este lapso, esta corriente I, en este lapso, es una corriente que va así. Pero acá, que es tan pequeñito, es una corriente que es así. Esa es la corriente pico, la corriente máxima. ¿Sí está claro? ¿Y qué pasa? ¿Por qué esta corriente es importante? Porque esa corriente va a pasar por los diodos. Entonces, es diferente poner un diodo cuando tenemos un rizado bien grande a que tengamos un rizado bien pequeñito. Es diferente la corriente, o sea, el tipo de diodos que vamos a usar. ¿Por qué? Por la corriente. Imagínense ustedes, más o menos, o sea, un rizado, si aquí el rizado fuera de un 10%, ¿cuánto nos dio el porcentaje de rizado? Nos dio algo así como, ¿cuánto nos dio el porcentaje de rizado? Vean su apunte, por favor. Yo lo 3.2. 3.2%. ¿Qué ocurre si mi rizado fuera del 10%? O sea, es una relación de 3 veces más o menos. O sea que si por aquí, con un rizado flojo, yo tengo 1 amperio, aquí con un rizado del puchica tremendo, yo aquí tendré una corriente de 3 amperios. Si no pongo los diodos apropiados, se me queman esos diodos. Lógicamente, mientras más corriente maneje un diodo, o sea, maneja más potencia, el diodo cuesta más. Y no es que cuesta, digamos, centavos más, cuesta mucho más. Cuando ya hablamos de amperios,
ya hablamos ya de decenas de dólares, ¿sí? Más o menos. Entonces, no es de poner cualquier diodo con cualquier rizado. Por ese motivo, les digo, este problema es excelente para comprender bien cómo funcionan las fuentes de voltaje. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Vamos a encontrarla, cuánto es esa corriente, ¿correcto? ¿Cuánto es esa corriente? Pero para eso, yo quiero que ustedes vayan captando bien el mensaje. Lo que les dije en la última parte de la clase del día lunes. Lo que está con negro es una onda seno. Lo que está con negro es una onda seno. Lo que está con rojo es una onda exponencial decreciente, ¿correcto? ¿Sí? Entonces, hay que hacer doble análisis y encontrar en qué punto se encuentran, porque ese punto es crítico. Cuando está bajando la onda por descarga del capacitor, está subiendo la onda seno. Entonces, este punto de aquí es importante. En ese punto tenemos que igualar ambas ecuaciones. Voy a borrar la parte de la izquierda. Qué pena. Tengo que borrarla, pero por falta de pizarra. Pero bueno. Ya todos copiaron esto, ¿sí? Ok. Aquí viene la parte interesante. Si se ve ahí. Esto es en el tiempo, recuerden, ¿eh? Voy a hacer lo más grande que pueda para que se visualice. No importa, vamos a ver aquí para ver. Ok, estamos bien, ¿sí? Esto es en el tiempo. Esto de aquí es voltios. Está bien si se ve, ¿sí? Estamos bien. Ok. De aquí a acá tenemos la onda exponencial, ¿sí? Aquí tenemos este punto de aquí, es el, si se ve ahí, es el voltaje pico. Y este punto de acá es el voltaje mínimo, que los tenemos allá, los encontramos por ahí, sí, correcto. Ok. ¿Cuánto vale la onda seno? La expresión típica B es igual a voltaje pico, Eso es para evaluar el voltaje en cualquier parte de la onda seno por seno de omega t. Creo que aquí un poquito más abajo, perdón. Sí. O mejor sería por acá, mejor. Por acá, mejor. Sí. Para no confundir. Sí. En cualquier punto, B es igual a voltaje pico por seno de omega t. ¿Ok? Omega t. Recuerden ustedes el período de una onda rectificada. Este es el período. El período t. T. El tiempo que va a estar recargándose el capacitor gracias a este circuito de aquí.
vamos a llamarlo el periodo T1. T1, ¿sí? Ok. ¿Qué tenemos entonces ahí? Seno de omega T. Entonces, encontremos el omega T1. Omega T1 va a ser el valor de aquí hasta acá. Y asumimos que aquí estamos en, caramba, asumimos que aquí estamos en 0. Esto vamos a llamarlo aquí, este punto, si aquí ponemos, perdón, aquí ponemos que esto aquí fuera 0, no importa, 0. Este va a ser omega T1. Entonces vamos a evaluar el voltaje, aquí ocurre el voltaje mínimo. Voltaje mínimo es igual, miren bien, a voltaje máximo, que es el voltaje pico, por seno de omega T1, donde omega T1 es el arcoseno de voltaje mínimo para voltaje pico. Ustedes hagan esa solución, sería de 8,5 para 9,5, el seno de la menos 1, eso me sale 63,5 grados, más o menos. 63,5 grados. ¿Ok? ¿Qué ocurre? Miren bien, este punto de aquí, ¿cuántos grados tenemos aquí? ¿Cuántos grados? Si de aquí a acá tenemos 180, de aquí a acá 180, este de aquí está en el punto, el máximo está en el punto medio, que es 90 grados. 90 grados. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que T1 mayúscula, está entre omega T1 y 90 grados. ¿Cuánto vale eso de ahí? O sea, T1 va a ser igual a 90 grados menos omega T1. ¿Cuánto es eso? 90 grados menos 23,5 grados. ¿Cuánto es eso? Me sale 26,5 grados. ¿Ok? 26,5 grados, ¿correcto? Ahora sí, aquí viene la parte bonita, lo que les decía yo, de que la carga debe ser idéntica. La carga debe ser, o sea, este dQ a dt, o sea, la carga Q es igual a la corriente por el tiempo. Si el tiempo es más corto, la corriente es más grande y viceversa. Entonces decimos que la corriente pico va a circular en el tiempo T1 y eso va a ser igual a la corriente DC por el periodo, o sea, en el periodo. O sea, es la relación que tenemos entre el periodo con respecto al tiempo T1. La carga debe ser la misma. Entonces, eso me dice que la corriente máxima, corriente pico, lo borré, corriente pico de los diodos va a ser igual a la corriente DC, que fue un tema fue un dato, ¿se acuerdan? Medio amperio, 0,5 amperios. Estoy despejando de aquí despejo. Corriente pico igual a corriente DC por el período, que es 180 grados, sobre ¿cuánto? 26,5 grados. ¿Cuánta corriente máxima van a soportar los diodos? Ustedes hagan esos cálculos y sale 3,4 amperios. Miren ustedes, 3,4 amperios con ese porcentaje que era 3%. Pónganse ustedes a pensar si nos hubieran dado un porcentaje de rizado del 10%. ¿Qué pasaba ahí?
tendríamos unas 3 veces más, 10 amperios esos diodos, unas cosas grandotas de diodos. O sea, no tiene sentido, ¿sí? En todo caso, en estos diseños, por ese motivo les dije que aquí lo que se hace es no poner la carga, y es lo que veremos ya el siguiente año. Aquí ya le ponemos el regulador de voltaje. Este es el regulador de voltaje. Caramba, ya se está acabando. De voltaje. Y aquí sí me entrega a la carga. Este es RL. Aquí sí me entregan a la carga un voltaje DC puro, ¿sí? Aquí me entra un voltaje DC más rizado, correcto, más rizado. Pero acá ya es el voltaje DC. Entonces, por ahora, vamos a pasar por alto el regulador de voltaje para entender cómo funcionan, sí, las fuentes sin regulador de voltaje, o sea, las fuentes no reguladas. Hasta este punto, ¿alguna pregunta, por favor? No se me queden con dudas y no tengan recelo en preguntar cosas que hayamos visto y ustedes no se acuerdan. Pero pregunten, por favor. Pregunten. Profe, si, si está el regulador de voltaje, la corriente de los diodos cambia. Repítame la pregunta, que no le escuché bien. Repita, por favor. Sí, repítame. Que si se pone el regulador de voltaje, entonces, entonces la corriente en los diodos cambiaría. No, también es lo mismo, porque es la corriente de los diodos. El regulador de voltaje lo que hace es proveernos un voltaje constante. Pero igual el consumo de corriente sigue. La ventaja es que yo con el regulador de voltaje sí puedo darme el lujo de tener rizados más grandes para bajar la corriente. Con el regulador de voltaje yo puedo darme el lujo de tener un rizado mayor, porque ese rizado mayor lo absorbe el regulador de voltaje. Pero la corriente, o sea, la corriente la manejo así. Con un rizado bien grande, ya la corriente disminuye. ¿Sí? El regulador de voltaje lo que hace es permitirme tener a la entrada un rizado más grande. Por comodidad, nada más. Preguntas. Profe, ¿podría repetir la parte en donde explica por qué IP por T1 es igual a... Sí, exacto, esa parte. Es que no Claro. le comprendí muy bien. Sí, porque mire, nos están pidiendo que la carga consuma una corriente de medio amperio. Y esa corriente de medio amperio queremos que sea constante en el periodo. O sea, este de aquí es el tiempo. Es una relación, digamos, de transferencia de carga, nada más. O sea, yo quiero que mi corriente esté aquí. Esta es mi corriente DC, la que me piden que sea de medio amperio. ¿Sí? Entonces yo lo que hago es computar esa corriente en el periodo, porque ese es el periodo que estamos manejando. Pero, ¿qué ocurre? Como le dije, el condensador tiene que ser recargado. Entonces, para mantener esa corriente constante en este periodo, yo debo de recargar al capacitor justamente, no sé, en este periodo de aquí. Yo aquí recargo al capacitor. Yo ahí lo recargo al capacitor, ¿sí? O sea, es para mantener la igualdad. Tanta corriente yo entrego, tanta corriente yo recibo. Eso es. Es por la transferencia de carga. Por eso les dije, I es Ok, profe. Muchas gracias. U a dt. O sea, es la transferencia de carga en el tiempo. Yo despejo carga. Esta carga debe ser igual, o sea, la corriente DC en el periodo
Y también en la recarga, en el tiempo cortito, también debe ser la misma corriente, para mantener esa corriente que va a consumir la carga, la IL. Sí está claro, Álvaro, ¿no? Sí, profe, muchas gracias. Ya comprendí. Más o menos, tiene que, digamos, leer. Yo les aconsejo que lean esta parte, la teoría, para que complementen mis clases. Aquí está explicado en un lenguaje, bueno, más básico, pero sencillo, en Boyle-Stat. Léanse en esa parte. Es un lenguaje sencillo, Boyle-Stat, elemental, pero para reforzar conocimientos, ¿correcto? Bueno, otra pregunta, alguna duda. ¿Qué nos falta ver? ¿Qué nos falta ver? Nos falta ver, o sea, la pregunta que faltaba, ¿cuánto vale el capacitor? ¿Qué capacitor debo de poner yo aquí para que me cumpla con lo especificado? Recuerden, 9,5 voltios pico, 8,5 voltios voltaje mínimo. O sea, y lógicamente también, claro, que me permita tener, digamos, un voltaje, o sea, con ese rizado y también una transferencia de energía a la carga, ¿correcto? ¿Qué hago yo ahí? Esta parte sí les pido que bastante atención para que no se me confundan con esa parte. Sí, ahí es un juego de variables. Vamos a ver ahora cómo calcular el capacitor, ¿sí? ¿Cómo lo encontramos? Voy a redibujar el mismo circuito, ¿sí? Aquí lo mismo que tenemos, el mismo gráfico. Voy a redibujarlo, ¿sí? En el tiempo, voltaje. Voy a redibujarlo. Aquí yo tengo una, dos, bueno, dejo nomás ahí con dos, ¿sí? Para ver qué pasa. Ya, miren bien, repito, yo voy a tomar ahora de aquí a acá el periodo. Este va a ser, es lo mismo, el periodo. O sea, en vez de tomarlo yo de aquí a acá, es lo mismo, ¿no? De pico a pico. Recuerden que esta es la onda seno y aquí tenemos la onda de descarga del capacitor. Este me llega desde el voltaje pico hasta el voltaje mínimo, ¿correcto? B mínimo. B mínimo, ¿sí? ¿Ok? Y de aquí se me repite otra vez y bueno, si ya es. Y aquí sigue por acá. Aquí también, bueno, seguía por aquí. No importa, bueno. A mí me interesa la parte central. La parte central, miren bien. ¿Qué tenemos ahí? Que de aquí hasta acá, esto voy a llamar yo esto de aquí el tiempo de descarga. Tiempo de descarga. ¿Sí? ¿Cuál es la forma de onda? ¿Cuál es la forma de onda? Perdón, ¿cuál es la fórmula de ese circuito? De la onda exponencial decreciente. ¿Cuál es? Esto es igual a un voltaje en el capacitor que es igual al voltaje pico, el máximo, por E a la menos T sobre tau, el tau de descarga. ¿Cuál es el tau de descarga? El tau de descarga es igual a RL por C. ¿Sí? Déjenme borrar aquí para que no se me confunda.
Aquí tenemos. Recuerden, el estado de descarga es RL por C. O sea, eso. Perdón. ¿Ok? ¿Qué podemos decir ahí? Y lógicamente, ¿qué tenemos ahí? ¿Qué tenemos? ¿Se acuerdan que teníamos aquí cuánto valía ese voltaje? De aquí a acá, ¿cuánto valía? ¿Se acuerdan? Ahí está. Este de aquí valía omega T1, ¿se acuerdan? Omega T1. ¿Sí? Perdón, eso era T1. T1. T1 que es igual a 90 grados menos omega T1. Eso es. Entonces, esto de aquí es un juego de variables nada más. Propenso a que ustedes se equivoquen, pero presten atención para que no se equivoquen. Entonces, ¿a qué es igual el período? El período es igual al tiempo de descarga más T1. ¿Sí? T1. Tiempo de descarga más T1. O sea, es igual a tiempo de... Abajo mejor. A tiempo de descarga más 90 grados menos omega T1, ¿correcto? ¿Sí? El período T es 180 grados. ¿Sí? Es el período. 0, 180. ¿Ok? Entonces, ¿qué me queda a mí ahí? 90 menos esto de aquí, omega T1, es 26,5, ¿se acuerdan? Entonces, ¿qué pasa? Yo despejo aquí T sub D y es igual a 180 menos 26,5 grados. ¿Cuánto es el tiempo de descarga? 153,5 grados. Interesante, ¿no? Interesante. ¿Qué les parece? Y hacemos ahora una relación, una proporción. Hacemos una proporción en este momento. ¿Cuál es? El tiempo de descarga se da en 153,5 grados. ¿Cómo? ¿Cuánto vale en tiempo los 180 grados? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto es el inverso, o sea, en milisegundos 180 grados? ¿Cuánto es? ¿Se acuerdan ustedes? 360 grados correspondía a 16,66 milisegundos, ¿correcto? ¿Sí? 180 grados, ¿a qué va a ser igual? A 8,33 milisegundos, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos ahí? Esto es 8,33 milisegundos. Entonces, yo de aquí puedo despejar el T sub D y me queda igual 153,5 para 180 por 8,33 y expresado en milisegundos, ¿sí? Eso me queda que el tiempo de descarga es igual a ¿cuánto? 7.1 milisegundos. ¿Cuánto? ¿Cuánto le da? 7.1 milisegundos. 7.1 milisegundos. 7.1 milisegundos, gracias. Eso es el tiempo. Ahora sí, con ese tiempo, nos vamos aquí a esta expresión. ¿Cuál sería este voltaje BC? ¿Y cuál? Bueno, este voltaje sí es el voltaje máximo, es el voltaje pico. Entonces sería cuando sea el voltaje mínimo. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Voy a borrar la pizarra. Voy a borrar la pizarra. ¿Y qué me queda ahí? Me queda que esto de aquí es igual a voltaje mínimo. Es igual a voltaje pico por E a la menos T de descarga sobre RL por C. Ahí está. RL por C.
Eso es todo. Entonces ahí lo que hacemos ahí es únicamente sacar logaritmo natural de ambos lados y me queda logaritmo natural de B mínimo sobre voltaje pico es igual ¿a cuánto? A menos T sub D sobre RL por C. Entonces, encontramos el tiempo de descarga que es igual, bueno, sí es igual a cuánto, a ver, sí, bueno, dice el libro mejor, a mejor pongámosle aquí mejor todavía tau, para después hacemos la separación. Entonces, tau va a ser igual a menos T sub D sobre el logaritmo de 8,5 sobre 9,5. O sea, aquí sería es 7,1 milisegundos. Hagan ustedes los cálculos y sale 63,9 milisegundos. Ahora sí, tau es igual a RL por C. Yo no les había dicho cuánto valía la carga, ¿no es verdad? La carga también es dato del problema, la carga. La carga es 19 ohmios, la carga. La carga es 19 ohmios. O sea, RL, 19 ohmios. Entonces, ¿cuánto vale C? C es igual a 63,9 milisegundos, milis, sobre 19. ¿Cuánto es eso? Al dividir segundos para ohmios me queda faradios. Eso me da que C va, si se ve ahí, sí. Eso me da que C sale 3.360 microfaradios. Y encontramos el problema, eso es todo. Nada más. Eso es todo. ¿Alguna pregunta? Por favor, yo les aconsejaría que el problema que quedó planteado el día lunes, ustedes traten de seguir la misma política. Voy a mandarles unos deberes al respecto. Y bueno, Ingeniero, sí, en la parte de atrás suya, ¿qué significa WT? Eso es, uno. ¿Dónde? donde dice 180 grados igual a TD más 90 grados menos WT1. Aquí. Sí, Eso lo sacamos de acá. Vean, lastimosamente, es de aquí. Ese T1 es 90 grados. Este punto de aquí es omega T1. Eso les expliqué antes, pero está bien la pregunta. Les dije que si partíamos que aquí era 0 grados y aquí es 90 grados, ¿correcto? ¿Sí? Este punto de aquí, este vale omega T1. Sale de esta expresión de acá, porque es una onda seno. ok. Sube desde 0 hasta 90 grados, sí, pero este punto que nos interesa, ese es omega T1. Entonces, ¿qué tenemos? Es 90 grados menos omega T1, es ese tiempo de este de aquí. Es el tiempo donde el condensador se recarga, ¿correcto? Eso es. Y TD es cuando se descarga, ¿verdad? Tiempo de descarga, claro, está aquí, de aquí a acá. Es la descarga. Es un juego de variables. Uno está propenso a confundirse, pero por eso les digo, repitan este problema ustedes por su cuenta y hagan el mismo problema que quedó el día lunes pendiente con esta misma política, ¿sí? Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Profe, ¿de dónde sale
Ese 16.66 del 360. Ya. Si yo tengo, perdón un ratito, perdón, sí, perdón un ratito, ¿sí? A ver, ¿qué ocurre? La pregunta es esto de aquí, esto. Sí. Ya, una cosa es que yo te... Caramba, otra vez. Perdón un ratito, perdón. Ya. A ver, esto de aquí... A ver, voy aquí a borrar para que ustedes vean algo. Miren, yo tengo una onda seno. ¿Ya? Recuerden que la definición de periodo, que es los puntos que no se repiten. Una vez que aquí otra vez se me repite la forma de onda y es otro periodo. Entonces el periodo va de aquí a acá. Este es el periodo. ¿Sí? El periodo, si yo estoy trabajando, como les puse al comienzo del problema, con 60 Hz, el periodo en grados son 180, perdón, son 360 grados. Es la vuelta completa. Como la frecuencia es el inverso del periodo, ¿cuánto es el inverso? O sea, ¿cuánto es el periodo? 1 sobre F, 1 sobre 60 Hz. ¿Cuánto es eso de ahí? Es eso. ¿Sí está claro? Ah, ya es. Gracias. Pero sí está claro, ¿no? Es porque es 60 Sí. Hz. Si hubiera sido 50 Hz, aquí ya es otro valor. El inverso es de, o sea, 1 para 50 sería 20. ¿Me explico? O sea, es la equiparación. El periodo en grados, sin importar la frecuencia, es 360 grados. Como estamos a una frecuencia de 60 Hz, el inverso de la frecuencia es 16,67 milisegundos. O sea, el inverso de Hz es milisegundos. ¿Sí? Preguntas. Preguntas. Ya. Una cosita. Ya les tomé lección sobre OPAMPs. Les pregunto. No, profe. No, profe. Ya, el día lunes 4 de enero tenemos una lección sobre OPAMPs. ¿Sí? Lección sobre OPAMPs, lunes 4 de enero. En la hora de clase. Voy a enviarles deberes en este feriado para que ustedes se diviertan haciendo problemas, cojan la experiencia, el conocimiento y la destreza. ¿De OPAMS mismo, profe? No, no, a ver, aleje un poquito la del micrófono, perdón, ¿cómo dice? ¿De OPAMS mismo, profe? No le entiendo. Que se va a enviar solo de OPAMS. Sí, de OPAMPs, nada más. Quiero tomarle sobre OPAMPs, nada más, sobre OPAMPs. Y el deber también es sobre solo OPAMS. Solo de OPAMPs. En las diferentes formas, ¿no? Como sumador, inversor, integrador, formas de onda, claro. O sea, cómo invierte, cómo es la sumatoria, todo eso ahí. ¿Sí? Para que ustedes cojan la destreza de OPAMPs. Hagan los problemas que están resueltos en Boylestad en el capítulo correspondiente. Problemas resueltos y propuestos, háganlos. Ya. Y el día y la segunda hora del día lunes vamos a continuar con la parte esta última de reguladores de voltaje
y vamos a entrar al siguiente capítulo que es electrónica de potencia. Hoy día yo quiero tocarles el tema de reguladores de voltaje, la introducción. Reguladores de voltaje. Los reguladores de voltaje tienen algo bien particular. Ustedes los pueden encontrar en cualquier parte. Ya voy a traerles unos reguladores de voltaje interesantes. Aquí tengo unos cuantos, perdón. ¿Sí? A ver, atención, préstenme atención, por favor. Aquí yo tengo una fuente de un equipo médico. No sé. Fíjense ustedes, aquí se puede observar el puente de diodos. Este es el puente de diodos. Aquí está. Este es el puente de diodos. Mírenlo bien. O sea, ya viene en un circuito integrado el puente de diodos. No se lo puede sacar y poner, ¿no? No, ya es que está soldado. Está soldado. Ah, tiene soldado, ya. Este de aquí son los capacitores. Esto es típico de los capacitores. Este de aquí es el transformador. ¿Ya? Y aquí están. Este de aquí es el regulador de voltaje. Este de aquí. Estas son resistencias de potencia. Bueno, es bonito. Es bonito. Ya, yo quería mostrarles justamente aquí. Quiero que se den cuenta con el puente de diodos. Presten atención, por favor, ¿sí? En el puente de diodos que les acabo de mostrar, sí, su forma física externa es así, más o menos. Es así. Y tiene 4 patitas. Ahí están las 4 patitas. Para saber cuál es cuál, aquí le ponen una como el de la ñ, pero es alterno. Acá le ponen un más y aquí ponen un menos. Y ustedes identifican ahí las patitas. Eso es todo. ¿Cuál es cuál aquí arriba? Vean. Las dos que van al transformador son las alternas. La que va a tierra es el negativo. Y la que va a la carga es el positivo. ¿Sí? Eso es el puente de diodos. Sí está claro, ¿no? Ya, algo más. Aunque ustedes no sean electrónicos, pero tienen que saberlo. Esta materia les está abriendo posibilidades de aprendizaje de un área que, sí, yo sé, esa era mi discrepancia con algunos alumnos de otras carreras que dicen, no, electrónica es allá, yo soy aparte. No, hoy en día hay que saber electrónica, hay que saber electrónica. El que no sabe electrónica está amarrado de manos. Recuerden lo que les dije al comienzo del curso. La electrónica está gobernando nuestras vidas hace más de 60 años. Si no es por electrónica, no habría internet, no habría computadoras, no habría telecomunicaciones, no habría el cerebro de los automóviles, no habría control en las fábricas. Tienen ustedes que poner un poquito de empeño para aprender al menos lo básico en electrónica. Y otra cosa que es importante, identificar los componentes. ¿Sí? Miren ustedes, este tipo
Ustedes van a ver esto aquí. Más o menos es así. Bueno, está mal aquí. Ahí sería así. Son 3 patitas aquí. Este elemento, aquí tengo uno para que ustedes lo vean bien. Miren, este de aquí es. Es el mismo. Es el mismo. Esto de aquí en el lenguaje electrónico se lo llama TO220. Esa es la envoltura. TO220. Y se los llama así a los de mediana potencia, que no manejan tanta corriente. Esa corriente de 1 amperio, 2 amperios, no más. Cuando ustedes tengan que manejar corrientes mayores, se recurre a este tipo de envoltura. Son los elementos de potencia. Este aquí es un elemento de potencia. Perdón, ¿qué sería ahí? Sí, de potencia. ¿Sí lo ven? Más o menos es así. Más o menos es así. Dos patitas. La pata tercera es la carcasa metálica, ¿sí? Este de aquí es el TO3. Este de aquí sí es de potencia, ¿sí? Para que ustedes tengan una idea, nada más. Entonces, ¿qué pasa? La gran mayoría de los reguladores de voltaje que vamos a poner aquí, recuerden ustedes, aquí ponemos el regulador de voltaje. Este es el regulador de voltaje, RL. La mayoría tienen esta envoltura. ¿Sí? Porque son cargas que van a manejar 1 amperio, 1,5 amperios, máximo 2 amperios. Entonces con este de aquí es suficiente para que pueda, para que no se caliente, se recaliente, para que tenga, digamos, una buena performance, que no se me queme. Se le coloca un disipador de calor. Disipador de calor. Ustedes ya aquí lo vieron, el disipador de calor. Miren ustedes, este regulador de voltaje que es especial, está montado sobre la placa metálica. ¿Sí ven? Este es el disipador de calor. Disipador de calor. Está montado justamente aquí. Ahí está. Este es el disipador. Este aquí. Visto de perfil para que lo vean ustedes ahí. ¿Sí ven? Entonces lo que se calienta se reparte por toda la carcasa. Se reparte por toda la carcasa. En el caso del TO3, este es el disipador de calor del TO3, típico. Entonces, ¿qué hacemos? Lo ponemos ahí y ahí está. Disipador de calor, ¿sí ven? Esas son las aletas que permite disipar calor y que no se concentre. Son las aletas. Claro, va empernado. Esos huequitos que tiene ahí son para empernarlo, ¿no? Se lo emperna ahí. Se lo emperna. ¿Ok? Este es el disipador de calor. Ok. ¿Qué más? Si no queremos que haya problemas por que se vaya a ver algún cortocircuito o tierra, se pone este aislante, ¿sí ven? Un aislante eléctrico, pero que conduce calor, ¿sí? Tiene la forma del TO3, ¿sí se dan cuenta? Se me rompió una patita, pero tiene la forma del TO3.
¿Ok? Bueno, vamos a la parte que nos compete. Y dejaríamos la clase ahí para todo caso, pero bueno, la parte que nos compete. Los reguladores de voltaje vienen en variadas formas. Los que ustedes tienen que estudiar para este curso, eso nos está pidiendo el programa, es la serie 78XX o 79XX. Es sencillo. Aquí lo acabo de borrar, qué pena. Bueno, no importa. Tenemos ahí algo más sencillo ahí. O visto de frente es así. Aquí es, este de aquí es el voltaje de entrada, VI, que es este de acá, VI. Este de aquí es el que va a tierra, y aquí está el voltaje de salida, que es el voltaje VDC. O sea, aquí entra el voltaje DC no regulado, y aquí sale el voltaje DC completo, ¿sí? Entonces, las series son 78, 79. ¿Cómo sabemos qué voltaje? Si yo quiero una fuente que me maneje 15 voltios, entonces, que aquí me bote 15 voltios, entonces uso la serie 7815. Todo. Quiero una fuente de 5 voltios, el 7805. Quiero una fuente de menos 9 voltios, este es para negativos, 7909. Eso es todo. De esa manera identificamos al regulador de voltaje. ¿Sí? Son voltajes fijos. Son voltajes fijos. Ya. Condiciones para tener estos reguladores de voltaje. La serie 7879. Condiciones. Primero, el voltaje que botan es fijo. ¿Y quién me dice ese voltaje? La numeración. ¿Ok? Segundo, el voltaje de entrada VI, o sea, VI debe ser por lo menos 2 voltios por... Debe ser por lo menos 2 voltios por encima del voltaje de salida. Debe sub 0. Este voltaje se llama, no sé, la traducción en español no la encuentro, pero la apropiada, dropout, es el voltaje de dropout. Esos 2 voltios mínimos. O sea, de aquí a acá deben de caer por lo menos 2 voltios para que el regulador pueda trabajar. Si no están esos 2 voltios, el regulador no trabaja, ¿correcto? Entonces, primera condición que votan el... Digan, pregunte. Eso pasa porque dentro de ese regulador hay un zener, ¿verdad? No le escuché, perdón. Que si eso pasa porque dentro del regulador hay un zener. Hay bastantes piezas adentro, claro. Hay zener, capacitor. Ahí es un transistor adentro, un transistor. Es para que no entre en zona de saturación, esos 2 voltios. Hay zener, capacitores, resistores, transistores, pero básicamente los 2 voltios es para que el transistor que maneja el regulador de voltaje no entre en saturación, ¿sí? Ok, listo, profe. Ya. Ahora sí, escúchenla. Les dije que eran 4 condiciones con estos reguladores de voltaje. La primera, voltaje fijo. ¿Quién da el voltaje? La numeración. Segundo, para que regulen, tiene que haber una diferencia de 2 voltios por lo menos entre entrada y salida. Tercero, la corriente máxima. Corriente máxima, por favor. No podemos excedernos de la corriente máxima que dice el fabricante. El regulador de voltaje
tiene una especificación de corriente máxima. Si yo le hago pasar una corriente demasiado grande, se me quema. Se me quema. ¿Ok? Ok. Y cuarto, tienen estos reguladores un breaker térmico. Si yo tengo al regulador de voltaje trabajando con la corriente bien, una corriente considerable, pero no le puse disipador de calor, o si le puse disipador, está en un ambiente en el cual no circula corriente, perdón, no circula viento, entonces el calor no hay cómo disiparlo, comienza a recalentarse el elemento. Estos elementos tienen un breaker térmico. Cuando sube de ciertos grados, creo que tengo por aquí apuntado, sí, cuando llega a 125 grados, la temperatura del ambiente del regulador de voltaje se desconecta. Se desconecta. Deja de trabajar el regulador. La parte interesante es que una vez que se enfría, sigue trabajando como si no hubiera pasado nada. Sí, interesante, ¿no? Interesante. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Esto de aquí es para reguladores de voltaje fijo. Sin embargo, hay reguladores de voltaje variables. ¿Cómo yo diseño una fuente que me bote una fuente que me varíe, por ejemplo, de 0 a 9 voltios? Entonces ya no uso estos reguladores de voltaje. Ahí más bien uso son estos reguladores de voltaje llamados el LM317. Estos reguladores de voltaje tienen algo bien. Esto vamos a verlo el día lunes, pero con todo les adelanto. Tienen el BI, tienen esta patita que no le llaman tierra, le llaman ADJ, por el inglés de ajuste. Y aquí está el voltaje de salida, que es el DC. ¿Sí? ¿Qué ocurre? Entre B0 y ADJ van a botar siempre 1,2 voltios. En un voltaje constante. 1,2 voltios. Yo no hago nada con eso de ahí. Sí, no hace nada con eso de ahí, pero yo aquí le pongo un divisor de voltaje, RF y RI. Y yo pongo mi variación aquí. Este es el pot. Ese es el pot. Entonces, aquí voy a tener 1,2 voltios. Como conozco esta RF, conozco esta corriente I. Al regulador, la corriente que sale por aquí, esta corriente, es despreciable, es 0. Entonces, esta misma corriente viaja por acá. Entonces, el voltaje B de salida va a ser igual al voltaje en RF más el voltaje en I. Pero el voltaje en I es variable. ¿Está claro más o menos? Esto lo veremos más a fondo el día lunes. Eso les quería explicar, ¿sí? Entonces tenemos dos tipos de reguladores de voltaje. Los fijos, bueno, ambos son fijos, pero este de aquí, que me bota apenas 1,2 voltios, con este yo hago reguladores de voltaje variables. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna duda? Quiero dejar la clase ahí, pero antes de irnos quiero que conversemos un ratito, ¿sí?